Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias damos a Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro proveedor, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, al Dios soberano, al santo y eterno Dios de Israel. Aleluya. Damos gracias por un nuevo día de vida que nos concede y el privilegio de estudiar su santa palabra. Tenemos un nuevo estudio para la gloria de mi Señor y para edificación de nosotros, su iglesia. El título de este estudio es La verdad de Dios nos hace libres. Va a ser este estudio con la ayuda del Señor, y si Dios nos permite, nos regala la vida, estaremos haciéndolo en dos partes. Entonces, el título es La verdad de Dios nos hace libres. El texto base lo tenemos en San Juan 8:32 y el tema de estudio, el pasaje de estudio lo tendremos en el libro de Jueces, capítulo 2, versículos 10 y 11, apoyados con otros pasajes bíblicos, ¿verdad? Como ya es costumbre de estos estudios. Volvemos a insistir y repetimos que estos estudios no son exhaustivos, son estudios introductorios, ¿verdad? Para que usted se motive, hermano, amigo, a buscar más de la palabra del Señor, ¿verdad? Y escudriñar las Escrituras, dice el Señor Jesús en San Juan 5:39, y es el lema de este canal. Bien, entonces el texto base para este estudio lo tenemos en San Juan 8:32 y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Amén. Pasaje de estudio tenemos en Jueces 2, 10 y 11. Y dice: y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Bien, el tema de esta mañana es de mucha importancia porque debido a la reforma, es de lo que vamos a estar hablando, la reforma protestante, como le llaman, ¿verdad? Promovida por Martín Lutero, Juan Calvino y otros, ¿verdad? Otros siervos del Dios Altísimo. Se ha dado, bendito Dios, nuevamente la luz de Dios, como está escrito en su santa palabra, como lo vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo. Entonces es de mucha trascendencia estudiar esto que históricamente, ¿verdad? Ha sucedido y hasta nuestros días ha alcanzado el beneficio de esta reforma protestante. Sabemos que Martín Lutero es quien más ha trascendido para volver al camino, para que la iglesia de Jesucristo vuelva a la senda. Entonces, ¿qué sucedió? Como dice aquí el texto base: conoceréis la verdad y la verdad os libertará.
Martín Lutero fue un monje agustino, según su biografía. Fue católico romano, fue estudioso, se llegó a graduar de doctor en teología y filosofía, que es lo que estudian, ¿verdad? Los sacerdotes católicos. Pero como teólogo se introdujo plenamente a las escrituras, a leer la Biblia, y ahí descubrió la verdad que estaba siendo encubierta, la verdad que estaba siendo ignorada por generaciones y generaciones de creyentes en Jesucristo, ¿verdad? Recuerden que la Biblia era muy escasa en aquella época, estamos hablando del siglo XVI, 16, ¿verdad? 1700, perdón, 1517 fue la, la fecha conmemorable, porque es cuando Martín Lutero dio a conocer sus 95 tesis, ¿verdad? Entonces, vamos a estar viendo un poco de esto. Martín Lutero, como decíamos, por sus estudios teológicos, llegó a tener una copia de la Biblia. Antes eran escasas, como decíamos, porque eran hechas a mano, eran escritas a mano o transcritas a mano. Eran escasas y caras. No todo el vulgo, no todo el pueblo tenía una copia de la Biblia. Como ahora tenemos nosotros esa gran bendición, ¿verdad? Estamos con muchas copias de la Biblia, muchas que aún ahora no son recomendables, ¿verdad? Porque le han cambiado. Con una palabra que se le cambie al texto bíblico, ya el mensaje ya cambió también. Por ejemplo, el Salmo 150, la versión 60 dice, alabad con pandero y danza. De ahí sale una doctrina que cambió totalmente la original, ¿verdad? Porque ahí se basa muchos en que puede bailar la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero ese es otro tema. Debido a que eran muy escasas las Biblias, no toda la iglesia tenía una copia e ignoraban la verdad. Pero este monje, Martín Lutero, por sus estudios de teología, tuvo que tener una copia en sus manos, ¿verdad? No sé si en propiedad o prestada de la universidad donde él estudió, no sé, pero él tuvo que tener una para sus estudios y ahí se dio cuenta, ahí conoció y de ahí nació en su alma el anhelo por descubrir la verdad o por dar a conocer la verdad y la mentira, el engaño. En esa época la Iglesia Católica Romana, a través de sus altos dirigentes, ¿verdad? Estaban haciendo con el pueblo. Porque eso a Martín Lutero lo hizo protestar contra esos abusos, ¿verdad? Esos, esas malas prácticas cristianas de que incurrían. Tanto que a Martín Lutero no le traía paz el saber la verdad y que sus autoridades eclesiásticas le enseñaban otras cosas. Por ejemplo, cuando se vendían las bulas papales, ¿verdad? Para que el creyente católico pudiera sacar a su pariente del infierno, ¿ah? Pagando o comprando las indulgencias papales, comprando el perdón. ¿Sí usted? Hasta ese grado llegó la corrupción de la Iglesia Católica Romana, vendiendo el perdón a los
deudos para que sus parientes que estaban en el infierno pudieran salir de ahí, pudieran ser librados del castigo. Entonces, todo eso, cuando Martín Lutero lee la Biblia, se da cuenta que eso es un engaño, que eso es una gran mentira. Lo que pretendía el papado en esa época era agenciarse de fondos, ¿verdad? Para construir la Basílica de San Pedro. ¿Cuánta gente fue despojada de sus bienes? ¿Verdad? Había mucha mundanalidad, porque cuando Martín Lutero visita Roma, creyendo encontrar allá la paz de su alma, o para su alma, se puso peor al ver lo que encontró, ¿verdad? Los curas de esa época, los sacerdotes de esa época, aún el Papa, con, con mujeres, ¿verdad? Con mujeres en adulterio o en fornicación. Todo eso conmovió a Martín Lutero a levantar la voz. Y porque él levantó la voz contra la corrupción, contra el falso evangelio que estaba promoviendo, que estaba impartiendo la Iglesia Católica Romana, Martín Lutero se ganó el odio, el oprobio, hasta el título de hereje, ¿sí usted? Porque quiso dar a conocer la verdad. Y en el 2016 tuvo que reconocerlo don Mario Bergoglio, el Papa actual de la Iglesia Católica, y reivindicó a Martín Lutero. Reconoció que en esa época la Iglesia Católica no era digna de imitar. ¿Viste? Usted puede ahí buscar y descubrir en la biografía o en la historia de la Iglesia Católica Romana. Tal vez lo encuentra bien, ¿verdad? Porque a veces ocultan aún hoy en día la verdad. Pero lo que sí dice ahí la información, según investigué yo, que don Mario Bergoglio, el actual Papa Francisco, reivindicó a Martín Lutero, al hereje, ¿no? Según ellos, al hereje católico, por haber dicho la verdad. Y da compasión y escuchar a muchos cristianos católicos con un gran odio referirse a Martín Lutero, que gracias a Dios lo levantó para que hoy estemos seguros de la verdad bíblica, de la doctrina que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñar, vino a publicar. Ahí están las Santas Escrituras, ¿verdad? La Biblia. Y gracias a Dios por todos los santos hombres, mártires, porque fueron perseguidos a muerte y quemados en la hoguera, vivos, por haberse atrevido a descubrir el engaño que la Iglesia Católica Romana en esa época estaba haciendo con su feligresía, ¿verdad? Y entonces los amigos católicos deben de buscar la verdad y leer, buscar lo que, según la biografía del actual Papa, ¿verdad? La reivindicación que hizo, reconoció que la Iglesia Católica Romana de esa época no era digna de, de imitar, ¿verdad? Porque eran mundanales. La alta jerarquía, fíjese usted, eran mundanales. Se despertó en ellos la codicia por el dinero y el poder. Estoy citando al actual Papa, porque eso es lo que él dijo. Y debido a eso, pues, fue perseguido Martín Lutero. Fue un monje católico romano de
una iglesia allá en Wittenberg, Alemania. Existió en el siglo XVI. La reforma se da en 1517. A partir de ahí volvió la luz, se despejó la nube gris que se cernía sobre el cristianismo. Dios tuvo que levantar a su siervo, Martín Lutero, para que hoy nosotros, los creyentes en Jesucristo, tengamos la verdad. Y como dice el texto base, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Cualquier dogma humano que esté en contraposición de la Santa Biblia, hay que desecharlo. No hay que someternos a él. Al contrario, sometámonos a la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Porque obedeciendo a la palabra de Dios es lo que nos va a santificar, nos va a limpiar, nos va a mantener en el camino angostito para que podamos entrar por la puerta angostita que lleva a la salvación. Pues tema ya también estudiado aquí, ¿verdad? Entonces, bendito Dios, porque a pesar de la persecución encarnizada que se hizo en contra de Martín Lutero, Dios lo libró, Dios lo guardó para que él siguiera firme en su posición de dar a conocer la verdad, la verdad. Y la segunda parte de este tema será basada en eso, ¿verdad? En las 5 solas, como le dicen, ¿verdad? A los fundamentos o pilares de nuestra fe. 5 solas. 5 solas de Lutero, dice, ¿no? Solo las escrituras, solo la fe, oiga, solo la gracia, solo Cristo, aleluya, y solo a Dios la gloria. A esa conclusión llegó él al haber estudiado, bendito sea el Señor, bajo la guía del Espíritu Santo, la Santa Biblia, Santas Escrituras. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Lo mismo que le pasó a Israel, por cubrir la palabra de Dios, por no darla a conocer a las generaciones, vienen las generaciones ignorando, oiga, ignorando quién es Dios, qué hizo Dios a favor de la humanidad. Entonces se sumerge al hombre en la ignorancia. Dice Jueces 2:10, y toda aquella generación, hablando de la generación de Josué, los que salieron de Egipto, ¿verdad? Toda aquella generación fue también recogida, o sea que murieron. Toda aquella generación murieron. Y fueron recogidas, dice, con sus padres. Y levantóse después de ellos otra generación, miren. Después de todos aquellos que salieron con Josué de Egipto, tuvieron hijos, tuvieron nietos. Esa es la otra generación que no conocieron de Jehová, miren, que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. No sabían de la libertad de Egipto, de la esclavitud de Egipto, no sabían quién era Dios, los preceptos que Dios les dio, no conocían nada. Dice, y los hijos de Israel hicieron lo mal. Pues sí, no tenían dirección, no tenían conocimiento. Volvieron a hacer lo malo los hijos de Israel, dice, en ojos de Jehová hoy, por ignorar la palabra de Dios, por ignorar sus leyes. ¿Sí? Eso es lo que pasó en la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿verdad? De la época, de ese 1500, ¿verdad? Sabemos que murieron las generaciones de los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, murieron. Pero la palabra quedó escrita. Y ninguno se levantó a copiar. Hasta que Dios se compadeció a través de esta pobre humanidad
levantó a los reformadores, ¿verdad? De la época. Son muchos. Usted puede buscar ahí en Google. Todos los reformadores de esa época murieron a manos de los sanguinarios de la Inquisición por levantar la voz de que ese era falso evangelio. Ese era evangelio de muerte. Dice la biografía de Martín Lutero que él no se sentía digno, a pesar de ser devoto, fiel de Dios. Él sí, él mismo se castigaba severamente. Cuenta la biografía que él quería ser justo delante de Dios y se ponía a hacer unas penitencias. Una vez lo hallaron sus compañeros monjes bien frío, porque tocó dormir en la noche en el patio, en esa época fría en Alemania. Fíjese, aquel hielo, aquella nieve, porque él quería sentirse digno de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. No tenía paz su alma, él buscaba la paz a través de los sacrificios. Él se infligía latigazos, se daba de golpes en su cuerpo, en la espalda, hasta sacarse sangre él mismo, para agradar a Dios. Pero cuando empieza a leer Romanos 1, 16 y 17, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mire, no a todo aquel que hace esos sacrificios, ¿va? No, a todo aquel que cree, es la fe. Lo que descubrió Martín Lutero, que le da la salvación, la fe en Jesucristo. Primeramente al judío y después a los griegos, o sea, a los que no somos judíos, ¿verdad? Dice el 17, porque en Jesús, en él, la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Jesús pagó por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas. ¿Qué tiene que ser ahora el pecador? Arrepentirse, buscar el perdón, ¿verdad? Creer en Jesucristo. Y así lo obtiene uno a través de la fe en Jesús. Todo eso lo fue descubriendo Martín Lutero cuando leyó la Biblia. Y la paz empezó a llegar a su alma. Mire, empezó a confiar, porque empezó a descubrir la verdad. Aleluya. Y conoceréis la verdad de Dios, como dice el tema, ¿verdad? La verdad de Dios nos hace libres, libres de toda angustia, libres de toda pena, libres de todo dolor, libres de juicio, de condenación, libres del infierno. Hay libertad para el creyente en Cristo Jesús. Dice Romanos 10, 9, 10 y 13, que si confesares con tu boca, oiga, confesar al Señor Jesús, oiga, al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si usted dice quién es Jesús para usted, qué representa el Señor Jesús en su vida, ¿verdad? Si usted dice que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios que se hizo carne y vino para redimirlo a usted de sus pecados, y que usted es salvo por su muerte, mire, es confesarlo. Y cree que después de muerto, 3 días sepultado, resucitó, mire, será salvo. Dice, mire qué fácil lo puso Dios. Y Martín Lutero se castigaba a él mismo, haciendo grandes sacrificios, y a pesar de eso, no encontraba la paz de su alma. Se sentía ya en el infierno, y eso le daba temor a él, porque sabía, miraba muy alto el parámetro divino, la santidad de Dios, la dignidad de Dios. ¿Cuándo? ¿Cómo alcanzarla siendo tan pecadores? Pero Dios lo puso para nosotros bien, bien sencillo, ¿verdad? Bien simple. Creer, creer. Le dijeron al Señor Jesús, ¿y cuál es la obra que quiere el Padre que hagamos? Mire, los judíos están acostumbrados a ritos y ceremonias. ¿Qué quiere el Padre que hagamos? Le dijeron. Alcanzar la salvación, ¿verdad? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Creer.
en el que Él ha enviado. Aleluya. ¿A quién envió el Padre a este mundo? A su Hijo. Creer en su Hijo, aleluya. Y su nombre es Jesús. Jesús de Nazaret. Jesús el Mesías, Jesús el Cristo. Aleluya. Y conociendo a Martín Lutero ya esta lectura bíblica, miren, fue encontrando la paz, porque él lo que tenía era fe en Jesús, pero no sabía cómo ser salvo. Cuando comienza a leer que no hay nada que hacer más que creer, volvió la paz a él. Dice el versículo 13, porque con el corazón se cree, perdón, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. Mire, su fe a usted lo declara justo ante Dios. Su fe en Jesús. Si usted cree de corazón en Jesucristo, usted es justo delante de Dios porque es declarado inocente, porque usted sabe que Jesús pagó con su muerte en la cruz del Calvario por sus pecados. ¿Mire? Usted es libre ahora de condenación. Aleluya. Eso es lo que descubrió Martín Lutero. Por eso escribió las 5 solas. Solo la fe. ¿Mire? Solo la gracia. Aleluya. Solo Cristo. Aleluya. Si usted cree en su corazón, dice, es declarado justo, porque para eso es la fe. Justo, inocente. Más con la boca se hace confesión para salvación, para su salud. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y usted cuando habla, habla de Jesús, ¿verdad? Lo confiesa, su Señor y Salvador. Confiesa que Él es su único redentor. Y mire, esto le valió a Martín Lutero para encontrar la paz. Dice el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mire, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Se acuerda del ladrón en la cruz del Calvario? El ladrón arrepentido. ¿Qué le dijo al Señor Jesús? Estando los 3 clavados, los 2 ladrones y el Señor Jesús en medio, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Qué le dijo uno? Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aleluya. Mire, ahí confesó él que solamente Jesús podía salvarlo, aún después de muerto. Aleluya. Mire, qué gran verdad. Cómo trae fortaleza a nuestra alma, trae paz y gozo. Saber que somos salvos por el amor eterno de Dios, porque por amor el Señor se entregó a muerte por nosotros. Él dio su vida para que usted sea salvo de muerte eterna. Aleluya. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Jesús, sálvame. Jesús, perdóname. Jesús, escribe mi nombre en tu libro de la vida. Jesús, sé mi Rey y Señor. Aleluya. Usted puede llamar al Señor Jesucristo, invocarle en esta hora. Mire. Pero si cree en el Señor, usted debe hacerlo. Porque dice claramente que hay que creer y confesarlo. Romanos 10, 9 y 10. Hay que creer en Jesús y su obra redentora. ¿Para qué? Sea usted declarado justo, inocente. Mire, después de tantos pecados que se ha cometido, la fe en Jesús lo hace libre de esos pecados, lo limpia de esos pecados y es declarado justo, porque Él pagó por sus pecados. Con su sangre lo ha limpiado. Con su Santo Espíritu lo ha hecho nueva criatura. Aleluya. Es Jesús quien hizo todo, es Dios. Usted no tiene nada más que creer y aceptar ese regalo divino. Aleluya. Bendito ese regalo. Porque dice Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todo eso leyó Martín Lutero. Todo eso le trajo paz a su alma. Y como de la abundancia del corazón habla la boca, él se vio en la necesidad. Mire, una necesidad que Dios le impuso en su corazón de dar a conocer la verdad del Evangelio. Y por eso lo han declarado hereje.
Por eso lo han declarado traidor. Por eso lo han declarado protestante. Aleluya. Que ante los hombres no valgamos nada, pero ante Dios. Que sea Dios quien nos califique, ¿verdad? Le aseguro que todos aquellos que están en el infierno creyendo en los dogmas humanos, ahora ven a Martín Lutero en los cielos, como el rico, ¿verdad? Que estaba comiendo con grandes banquetes y Lázaro, el enfermo Lázaro, mendigando y no se acordó el rico de darle un bocadito de pan. ¿A dónde mira ahora el rico? ¿Está Lázaro? En el cielo, porque ya se fueron con Jesús. El padre Abraham y Lázaro y todos los que estaban ahí ya se fueron para el cielo. Allá está. Así miran a Martín Lutero ahora, allá. Aleluya. Aprobado, porque hizo la obra. A pesar de que en ese tiempo la Inquisición acallaba a los que se atrevían a señalar la corrupción de la Iglesia Católica Romana, los perseguía a muerte. Martín Lutero tuvo en poco eso y prefirió agradar a Dios. 95 tesis. La reforma de Lutero no nada más es religiosa. Muchos creen que es un movimiento religioso. No, es un momento social, económico. Viera todo lo que se da ahí. Si usted pudiera leer. Mire, el papado vendía el perdón. ¿Y qué dice la Biblia? Mateo 10:8. Dad de gracia. Aleluya. Porque de gracia recibisteis, ¿no? El Evangelio se da de regalado, porque Dios nos lo ha regalado a nosotros. ¿Por qué vamos a estar haciendo negocio nosotros con el Evangelio? Que Dios nos libre de monetizar el Evangelio. Al contrario, damos gracias a Dios por todos aquellos que escuchan estos estudios, estos mensajes, porque hay muchos hermanos fiel a Dios y agradecidos con el Señor por el privilegio de servirle, ¿verdad? Habemos muchos. Le damos gracias a Dios por el privilegio de usarnos en su viña. Aleluya. Ya uno está anciano, ya la vista se le acortó. En mi caso, ¿verdad? 70 años, gloria a Dios. Y aquí estoy con el ánimo, con el deseo ferviente de que el Señor me use para su honra y su gloria. Aleluya. Así se sentía Martín Lutero, agradecido con Dios porque le permitió ver la verdad del Evangelio. Conoció la verdad de Dios y esa verdad de Dios lo hizo libre de sus temores, libre de sus angustias. Encontró la paz, aleluya, esa paz que él anhelaba, la encontró al conocer la verdad de Jesucristo y su obra redentora, aleluya. Así es que, estimado amigo, estimado hermano, démosle gracias a Dios porque tuvo compasión el Señor de toda la humanidad desde este siglo XV, ¿verdad? 16, donde la reforma protestante, la reforma de Martín Lutero, se llama protestante porque protestó. Juan Calvino, otro protestante, porque protestaron. Hay muchos siervos del Dios Altísimo que hoy son mártires, ¿verdad? Que protestaron contra la corrupta Iglesia Católica Romana. Y como les decía al principio, don Mario Bergoglio, el actual Papa, reivindica a Martín Lutero, ¿verdad? El mayor hereje, dice, de la Iglesia Católica, ¿ves? El título que le dieron, ¿va? Pero el Señor le dijo allá, ¿cómo le dijo el Señor cuando llegó Martín Lutero al cielo? Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, aleluya, entra el goce de tu Señor, aleluya. Eso queremos oír, aunque el hombre aquí nos descalifique allá.
Que el Señor nos califique, ¿verdad? Entonces, hermanos, démosle gracias a Dios por haber levantado a estos siervos fieles al Señor que prefirieron la muerte antes de callar la verdad. Aleluya. Así es que esta es la introducción del tema, primera parte, y si Dios lo permite, el próximo estudio estaremos viendo las bases que Martín Lutero eh, encontró en la Biblia para escribir sus 5 solas, ¿verdad? Precioso. Dice, solo o solamente, ¿verdad? Las escrituras. Aleluya. San Juan 5:39. Solo la fe. Juan 3:16. Aleluya. Solo la gracia. Oiga, Efesios 2:8-9. Solo Cristo. Aleluya. Hechos 4:12. Solo a Dios la gloria. Aleluya. Salmo 115. Así es que damos gracias a Dios porque nos llegó a nosotros la gloriosa, meridional, más brillante que el sol al mediodía. Aleluya. Su bendita palabra. Lo cual estamos nosotros seguros y convencidos solo por la fe en Jesucristo somos perdonados de nuestros pecados y salvos de condenación eterna. Es que, como dice el himno, si yo gano el mundo y pierdo a Cristo, qué gran pérdida sería para mi alma. Amén. Así es. Que el Señor le bendiga. Me estaremos escuchando el próximo lunes, primero Dios, con su ayuda siempre, ¿verdad? Estaremos subiendo la segunda parte de este estudio. Bendiciones, aleluya, gloria a Dios, amén.